Segundo domingo de Pascua. La esperanza nace del perdón recibido. Hoy celebramos este segundo domingo, también llamado de la Divina Misericordia, donde Tomás, el incrédulo, acabó creyendo. Es el domingo del miedo encerrado que se transforma en misión, y es el domingo del perdón. Recibid del Espíritu Santo. Quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. El resucitado no reprende a los discípulos por su cobardía. No les echa en cara el abandono, solo les ofrece paz. Qué grande es la misericordia de Dios. En este júbilo de la esperanza, el Papa Francisco nos invita a vivir desde esa experiencia, no desde nuestras culpas, sino desde el amor que nos levanta. Tomás no cree hasta que toca las llagas, pero esas llagas ya no son heridas abiertas, son signos gloriosos del amor que no se borra. Jesús no oculta sus heridas, porque a través de ellas nos muestra que ha vencido al mal. En esas llagas se curan las nuestras. La misericordia no es una idea, es un encuentro. Es sentir que a pesar de nuestras dudas y errores, Cristo vuelve a nosotros y nos dice, paz a vosotros. Y nos envía como a discípulos a anunciar con la vida lo que hemos recibido. Que este domingo nos trate de ayudar a renovar esa confianza. No tengamos miedo de nuestras fragilidades. Cristo no las rechaza, las transforma. Acerquémonos a sus llagas, que dejemos que salen las nuestras, y así como Tomás podamos decir con fe y esperanza renovadas, Señor mío y Dios mío. Algo que es muy importante, porque Tomás, el incrédulo, es incrédulo porque no está donde tiene que estar. El llamado mellizo desaparece de al lado de sus hermanos para estar en otro sitio. Le falta una comunidad, le falta su grupo para poder tener esa experiencia de Dios resucitado. Y Él les dice que yo quiero ver lo que vosotros habéis visto. Yo quiero seguir formando parte de esta comunidad. Que esta comunidad que formamos los católicos, que esta semana estamos tristes porque ha fallecido el Papa Francisco, nos ponga en situación de ser comunidad con nuestras fragilidades en medio del mundo, para que seamos testigos de ese amor que no cesa. Dios de misericordia infinita, que reafirmes la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales. Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. La oración colecta de este segundo domingo de Pascua, dirigida al Dios de misericordia infinita, nos sitúa en el centro del mensaje cristiano, la misericordia como expresión del amor divino que se manifiesta en la Pascua. A través de la repetición anual de este tiempo, Dios no solo reafirma nuestra fe, sino que se nos invita a redescubrir la fuerza transformadora del bautismo, del Espíritu y de la redención obrada en la sangre de Cristo. El Papa Francisco, en sintonía con esta espiritualidad, subraya que la misericordia no es una idea abstracta, sino el rostro concreto del amor de Dios que nos alcanza, nos purifica y nos renueva. La súplica central, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, expresa el deseo de una fe viva y en su crecimiento, abierta a comprender más profundamente los dones que ya hemos recibido. Esta comprensión espiritual no es solo intelectual, sino existencial. Vivir como bautizados es vivir como resucitados, movidos por el Espíritu y sostenidos por el amor redentor de Cristo. El Papa lo señala en un Evangelii Gaudium. Desde la experiencia pascual debe brotar una verdadera alegría misionera. Esta oración, por tanto, nos anima a renovar nuestra vida, nuestra mirada sobre los sacramentos y a dejarnos alcanzar por la gracia que hace nuevas todas las cosas. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la fe y el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. En esta oración se une el gesto litúrgico de presentar las ofrendas con la renovación bautismal del propio tiempo pascual. El hecho de mencionar a los recién bautizados resalta el carácter eclesial y sacramental de la Pascua. No solo un recuerdo, sino una actualización del misterio pascual que genera vida nueva. Como insiste el Papa Francisco, la Iglesia vive de la Pascua y en cada Eucaristía actualiza el don que la ha hecho nacer. Presentar las ofrendas como los neófitos es reconocer que todos, antiguos y nuevos en la fe, somos partes de un pueblo que camina hacia la vida eterna. La petición haz que, renovados por la fe y el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza,
Subraya la finalidad escatológica de la vida cristiana, la santidad como plenitud del bautismo. Francisco insiste en Gaudete et Exsultate que la santidad no es un ideal lejano, sino un camino real, hecho de fidelidad cotidiana a la gracia. Esta oración eucarística nos recuerda que el sacrificio de Cristo, al que nos unimos con nuestras ofrendas, es fuente de transformación y de esperanza definitiva. Así la liturgia se convierte en un acto de confianza. Dios acepta nuestras ofrendas y nos concede por medio de la fe la bienaventuranza eterna. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando restauró la vida. Prefacio de proclama a Cristo como el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Título profundamente pascual que une la tradición del Éxodo con la plenitud del sacrificio de Cristo. Esta afirmación no es solo un eco bíblico, acordándonos del Evangelio de Juan, sino una confesión de fe en la eficacia redentora de la entrega de Jesús. El Papa Francisco insiste en que el pecado del mundo no es una abstracción, sino que todo aquello que rompe la comunión con Dios y entre la humanidad. Misericordis Vultus, el Papa, nos dice algo que es muy importante, que no podemos olvidar que desde la misericordia es la única manera para comprender el misterio pascual, porque es Cristo el que se ofrece por nuestra liberación. La expresión muriendo destruyó la muerte y resucitando restauró la vida concentra el núcleo del querigma del anuncio. Cristo no vino solo a enseñarnos, sino a transformar radicalmente nuestra condición humana. Y el Papa lo repite, que la resurrección no es un consuelo espiritual simbólico, sino una realidad viva que debe cambiar nuestras vidas. Este prefacio nos impulsa a acoger la Pascua no como un evento del pasado, sino como una fuerza presente que destruye la desesperanza y abre el horizonte de la vida nueva. Celebrar la Pascua es confesar que la muerte no tiene la última palabra, porque el resucitado nos precede en la esperanza y nos invita a vivir como testigos de la vida que no se apaga. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido persevere siempre en nosotros. Es una súplica sencilla pero profunda esta oración. Nos pedimos que permanezca activamente en nosotros eso que acabamos de recibir. No se trata de haber recibido un rito, sino de ser transformados por él. El Papa Francisco insiste en que la Eucaristía no puede quedar encerrada en el templo. La vida nueva se comunica. Pedir que la fuerza del sacramento persevere es pedir que su gracia dinamice la vida diaria, fortaleciendo la fe, renovando la esperanza y encendiendo la caridad. La palabra fuerza nos recuerda que no comulgamos con una idea, sino con una presencia viva, Cristo resucitado que actúa en nosotros. El Papa nos subraya que el cristiano está llamado a vivir en clave de resurrección, sostenidos por la gracia que brota en los sacramentos. Esta oración expresa la conciencia de que no podemos perseverar por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos que el Señor mantenga viva en nosotros la Pascua recibida. Esa Pascua que vamos trabajando y que vamos viviendo. Feliz semana. Después de haber enterrado al Santo Padre, dediquemos esta semana a rezar por él y a pedir por aquellos que van a elegir al nuevo Papa de la Iglesia. Feliz semana.